Hola hermanos, creo que hubo un pequeño problema ahí, alguna complicación técnica, pero seguimos con el tema. Ya hicimos la oración y nos estamos introduciendo en el tema la utopía social. Y estábamos leyendo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 17 en adelante, cuando Jesús comienza su predicación, comienza su ministerio, y él empieza diciendo lo primero que está en la mente del Señor Jesús, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a andar, a caminar sobre el mar, y llama a unos hombres, a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a focalizarnos primeramente en el versículo 17. Principalmente vamos a tratar de extraer de este versículo 17 la mayor parte de este tema. Y lo primero que quiero mencionar es acerca de a lo que Jesús le estaba dando importancia. Lo primero que estaba en la preocupación de Jesús cuando se introduce en el mundo, cuando empieza a hablar públicamente a todas las personas, lo primero que les menciona a ellos es el arrepentimiento. Y es tal vez, quizás es un poco extraño que empiece a hablar de esto. Si tenemos en mente lo que Jesús está por comenzar, todo ese ministerio y todo ese cumplimiento de su propósito en el mundo, su razón de existir, y empieza hablando acerca del arrepentimiento. Tal vez no sería lo que consideramos lo más adecuado, tal vez algunos, pero Jesús así lo hace, porque Él conoce precisamente las necesidades que todos tenemos. Jesús comienza a hablar acerca del arrepentimiento y lo hace de una forma enérgica y nos deja ver algunas cuestiones que son realmente importantes. Me parece un poco extraño porque ahora la manera en que en el siglo XXI tratamos de expresar la palabra de Dios a través de todos los sermones y las enseñanzas que tratamos de dar, normalmente tratamos de introducirnos de una manera empática, de una manera amena, pero Jesús lo que hace es que es un poco chocante contra esa idea porque Él va directamente a lo que tiene que atacar, al pecado de la humanidad. Y lo hace sin rodeos, va directamente a ese punto, va al grano. Dice que el primer deber de todas las personas en la sociedad es que se arrepientan. El arrepentimiento es el preparativo para lo que después va a continuar diciendo, el reino de los cielos. Pero podemos preguntarnos, ¿de qué se debían de arrepentir las personas? Porque no es como que llegar a un sitio a predicar y empezar, hola, mucho gusto, yo soy Jesús, hoy quiero compartir algo, un mensaje de Dios. Sino que lo que empieza a hacer es empezar a gritar públicamente enfrente de todos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí, ya está llegando, ya está próximo. Y esto parece un poco chocante, les digo, a lo que tenemos la mayoría de nosotros estigmatizado como que lo que deberíamos de predicar. Pero hay una verdad muy importante, es que se da por sentado que cada persona, sin importar su condición, su estatus económico, su condición física, su nivel intelectual, su grado académico, no importa la presencia moral que ellos tengan, no importa nada de esto. Jesús dice a todos en general y a cada uno en lo particular que se arrepientan. Que todos tienen algo que mejorar. Que realmente todos, sin importar su etnia, su economía, su moralidad, su intelectualidad, hacen algo que es incorrecto. Hacen algo que es indebido, hacen algo que es inmoral, algo que no está bien, algo que es impropio, algo que es inadecuado. Y nos estamos refiriendo al pecado mismo. Y Jesús aquí lo primero que hace es comenzar a preparar ese terreno para que llegue el reino de los cielos. El arrepentimiento es algo muy importante porque nos deja ver que todos fallamos. Es decir, sin importar la condición de la persona, el trasfondo cultural y social de cualquier persona, tiene algo de qué arrepentirse. Y eso es algo, una pauta muy importante para esta utopía social que lo que Jesús quiere pretender, que Jesús pretende alcanzar y que todos en el fondo de nuestro corazón desearíamos obtener.
El reino de los cielos, que es el peso con el que se introduce Jesús, la razón para la cual él comienza a decir que se arrepientan las personas, es algo muy interesante y lo vamos a estar analizando. Primeramente, el arrepentimiento es algo que está latente siempre en el corazón de Jesús, algo que desea de las personas, porque el arrepentimiento nos va a ayudar a ser humildes, a estar en una mejor condición sentimental, psicológica, espiritual, para que podamos acceder a las bendiciones que Él tiene para nosotros, como le es esa utopía social. Imagínense un mundo en el que las personas sean capaces de reconocer sus propios errores, que puedan admitir que se equivocan, que a veces la regamos, a veces inconscientemente, no tenemos conocimiento de que así era, sin intención, pero pues nos equivocamos, y que alguien pueda admitirlo. A veces es muy difícil. No todas las personas logran admitir que se equivocan, que son imperfectos, que estuvo mal lo que hicieron, sino que al contrario, cuando se nos demanda una razón de por qué actuamos de tal o cual forma, siempre pretendemos poner excusas y decir qué es lo que nos llevó a comportarnos así, cuál es la razón que nos orilla a comportarnos indebidamente. Pero cuando una persona puede admitir que está mal lo que hizo, tiene la capacidad de avanzar. El primer paso de cualquier restauración, de cualquier proceso de una mejoría, es aceptar que estamos mal, aceptar que necesitamos ayuda. Entonces el arrepentimiento funge una parte primordial en todo este proceso de la utopía social, porque es preparar el ambiente para que se pueda lograr ese ideal que todos deseamos. Imagínense ese mundo en que todas las personas ponen toda su fuerza, todo su vigor, su intelecto, sus capacidades, sus recursos, todas las herramientas que tienen a su alcance para ser una mejor persona. No para ser egoísta y pretender que le vaya bien en su vida, no que vele por sus propios intereses, sino que él se esfuerce por ser una mejor persona para la humanidad total. Eso es de lo que está hablando Jesús, el arrepentimiento. Y esa es la base para que todos tengamos una buena comunión, una buena convivencia en esta comunidad que es la humanidad en general. Y el arrepentimiento es la llamada a la acción que hace Jesús para preparar ese cambio. Es la fuerza del cambio, es la verdad sin disfraces, sin caretas, sin maquillajes, es directamente ir a lo que necesitamos todos. El arrepentimiento es la esperanza de una mejoría en nuestra vida, en nuestro mundo. Y el arrepentimiento era algo también que estaba marcado, era un tema de moda, por así decirlo, en aquel entonces, porque Juan el Bautista anteriormente, previo a Jesús y a su ministerio, estaba predicando exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 3 y versículo 2 se recitan estas mismas palabras. Se presentó Juan el Bautista en el desierto y comienza a exclamar con gran voz: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, ya se acercó. Y el arrepentimiento, y de hecho Juan el Bautista comienza todo un movimiento acerca del bautismo de arrepentimiento. El bautismo que se hacía en la época, en esa transición de cuando estaba predicando Juan el Bautista, era para arrepentirse de lo que se hacía mal, para renovar su mentalidad, para reivindicarse en sus acciones, en las prácticas, en sus costumbres, en los hábitos que tenían. Y es algo que es muy importante y está impregnado en el mensaje de Jesús. Imagínense qué importante es para Jesús el arrepentimiento, que fue lo primero que menciona en su primer sermón públicamente cuando comienza su ministerio. Y es una llamada a la acción para todos nosotros también. Si realmente quisiéramos ver ese cumplimiento del ideal, de que todos podamos vivir más tranquilamente, que es algo que está en el corazón de cualquier ciudadano, de cualquier país, tenemos que comenzar por arrepentirnos. Por empezar, nuestra persona, la condición en la que estamos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, cómo podemos ponderar eso y cómo podemos ofrecer algo mejor de nosotros. Ahora, la razón por la que manda Jesús que se arrepientan es porque están los preparativos para algo que es mejor. Y la explicación que él da, dice en el versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Y el por qué, el motivo, la razón, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me parece que es necesario aclarar qué es el reino de los cielos. La palabra reino, como tal, es un sistema de gobierno que es encabezado por un rey. Ese es el reino.
Y cuando se le añade eso de los cielos, quiere decir que es de origen divino. Los cielos se refiere al lugar en donde está Dios, es decir, que procede de Dios mismo. Entonces, el reino de los cielos es el sistema de gobierno en el que Dios es el rey. Y si nosotros tenemos esas premisas, que son algunas verdades que la mayoría de las personas en el mundo conocen acerca del Dios de la Biblia, es que es un Dios bueno, que es ayudador, que es el benefactor de toda la humanidad, que Dios es amor, que Él ama a las personas, que quiere ayudarlas. Pero imagínense un gobierno político, por así decirlo, un gobierno social, una organización dirigida por una persona así, por una persona que es amor, que busca el bienestar de todas las personas, que a cabalidad y en su totalidad quiere que estemos bien. Es por eso que el reino de los cielos se vuelve algo deseado, se vuelve algo anhelado. Y esa es la utopía social, el reino de los cielos. Ese es el tope al que la humanidad puede anhelar y llegar. Vivir tranquilamente, vivir dirigidos por buenos gobernantes. Es lo que todo el mundo desea. Que realmente velen por los intereses del pueblo, que vele por la mejora continua de la sociedad, ayudar a los más necesitados, que realmente se haga justicia en donde se vive. Y es una búsqueda incansable que todos hacemos. Y esa utopía social es el reino de los cielos. Ahora, las personas que estaban escuchando este mensaje, cuando Jesús comienza a predicar, tenían algo en mente. Hay un trasfondo histórico, profético, una promesa que Dios había hecho con anterioridad. Y es en el profeta Daniel, cuando se habla de muchos reinos. Pero específicamente en el capítulo 2 y versículo 44, se habla de unos reinos que era la traducción del sueño que había tenido un rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y viene el profeta Daniel y se lo interpreta, le explica qué es lo que quiere decir ese sueño, que Dios se lo estaba revelando. Y en el versículo 44 dice así, cuando habla del último reino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora imagínense esta forma de gobierno dirigida por Dios mismo, que es un rey bueno, que es chocante y que es diferente a todo lo que conocemos como un gobernante, que la mayoría tiende a la corrupción, que la mayoría tiende a la injusticia, que la mayoría tiende a ver por sus propios intereses, por sus propios deseos, por sus propios beneficios. Pero ese Dios que ahora va a estar gobernando a toda la humanidad con su justicia, con su ternura, con su amor, con su deseo de ayudar a las personas, también tiene la particularidad de este reino de que jamás se va a terminar, que jamás se va a concluir con este reino, que siempre va a existir. Y es por eso que se vuelve algo que se desea en todo el mundo. Esa es la utopía social, el reino de los cielos. Ahora, esto quiere decir muchísimas cosas, pero lo que yo quiero extraer de aquí para que podamos aplicarlo a nosotros es que tengamos presente que el tiempo pasa y que las cosas que Dios ha dicho se están cumpliendo, se cumplen continuamente. Ahora, lo que realmente es el reino de los cielos en este mundo actual en el que vivimos es en sí la iglesia. La iglesia de Cristo es esa utopía social. Y a veces no se puede ver y se devalúa un poco, o tal vez son mucho ante los ojos del mundo, lo que es en sí la iglesia o el cristianismo mismo. Porque los que profesamos ser cristianos no lo cumplimos como debería de ser. Pero en la teoría, la filosofía de Dios, el ideal de Dios, es el mejor sistema de todos. Para la sana convivencia, para el sano desarrollo de las personas, para que se puedan desenvolver al máximo en todos los niveles, desde lo físico, lo intelectual, lo espiritual, sobre todo. Es el mejor ambiente. Y más allá del socialismo, del comunismo, la utopía de la paz nacional, del apoyo social, de la ayuda comunitaria, está basada en la caridad del reino de los cielos. Y para Jesús era tan importante para Jesús el reino de los cielos, porque esto estaba directamente ligado a su propósito en este mundo. A la razón de vivir para Jesús era levantar este reino para poder salvar a los perdidos,
para poder cambiar el mundo, para poder mantener esa pauta de ahí en adelante de lo que era la verdad, la justicia, el amor, la espiritualidad, la santidad. Realmente las cuestiones importantes y claves que cambian el mundo están dentro del reino de los cielos. Y tengamos presente esto, que el reino de los cielos actualmente es la iglesia. Otra cuestión que quisiera abarcar, que está derivado de este reino de los cielos, es que realmente los que somos cristianos busquemos plasmar en la sociedad esta utopía, que realmente vivamos como ciudadanos de este reino. Y a veces es difícil porque, sobre todo en los jóvenes, que es a los que está dirigido principalmente este programa, pero que notemos la importancia que tiene la iglesia para nosotros, la importancia que tiene la iglesia para Dios, porque es su reino, Él es el rey, y nosotros somos los seguidores de ese rey. Y a veces es difícil contemplar esto con nuestra vida diaria, con nuestros deberes, pero que no perdamos de vista esto, porque es algo importante, por lo que Jesús comenzó a explicar. Entonces las personas siempre han esperado esa promesa de ese reino, de ese ideal, y Jesús está anunciando que ya se está cumpliendo. Y es una pauta muy, muy importante, porque todos somos parte de ese movimiento. No es algo que quedó sesgado en aquella región, sino que realmente se fue expandiendo en todo el mundo, hasta llegar en las últimas instancias al occidente, y que ha cobrado muchísima fuerza el cristianismo mismo, que es la base del reino de los cielos. Y es algo muy trascendental en la historia mundial, y debe de serlo también para nosotros, los que somos cristianos. Y ahora, otra pauta que me parece aquí importante recalcar de lo que Jesús hace y de lo que Jesús enseña, porque la verdad es que todo comunica, no solamente el mensaje mismo de su predicación, sino la forma en que lo hacía y los hechos que él realmente obraba antes de que empezara su predicación. Si regresamos a las primeras palabras del versículo 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Y me parece aquí también algo muy importante, porque las personas que normalmente queremos hacer la diferencia, queremos marcar una pauta, que queremos cambiar el mundo, que queremos ayudar a los demás, que queremos servir a Dios, a veces somos tan esclavizados a los pretextos, a postergar, a procrastinar las cosas que deberíamos de hacer. Y aquí nos muestra una señal de emprendimiento, de iniciativa, de ser el precursor, de poner el ejemplo, de empezar algo. Y Jesús, como emprendedor, empieza a predicar, así sin más. Podríamos pensar que él quería prepararse más, o que tal vez debió juntar primero al equipo con el que iba a trabajar, y que realmente es lo que sigue diciendo el capítulo. Pero antes de eso, antes de que tuviera el mejor momento, antes de esperar a que estuviera en mejores condiciones sentimentales, o que la sociedad estuviera en un mejor momento, o que él estuviera más preparado, él empieza a predicar, sin tener tal vez alguna ayuda, sin tener tal vez algún equipo que le respaldara. Él solamente empieza a predicar porque él sabe lo que tiene que hacer. Y esto puede servir de ejemplo para nosotros. Que no esperemos a tener todos los recursos necesarios. Que no esperemos a tener el momento perfecto, la época de oro, para empezar a hacer algo. El mejor momento para empezar algo, especialmente para servir a Dios, es ahora. Es justo ahora, porque tenemos vida, porque tenemos la capacidad, porque Dios ya nos da las bendiciones necesarias. No esperemos más, sino que empecemos a hacer algo con lo que ya tenemos. Sirvamos a Dios, porque es el ejemplo que Jesús nos dejó. Él no estaba esperando a que tuviera ese momento sin problemas, a que los vientos fueran menos contrarios, a tener el mejor equipo, a tener los recursos que él creyera que fueran necesarios. Él simplemente empezó a predicar desde entonces. Si tú quieres realmente ser un precursor, si tú quieres ser un emprendedor para algo realmente significativo en la vida, si tú quieres cambiar el mundo, si tú quieres ayudar a las personas, empieza a hacer algo. Quita las excusas, cumple con lo que tú sueñas, cumple con lo que debes de ser, con lo que debes de hacer. Si eres cristiano, también ten en consideración esto. Tenlo mucho en cuenta, el ejemplo de Jesús. Simplemente haz las cosas.
No esperes más tiempo, no pongas más excusas. Y ahora, lo último que quiero señalar de esto, en cuanto a la utopía social, este gran movimiento que estaba preparando Jesús en su época y que continúa hasta nuestros días, lo llamo la parte del reclutamiento. Sigue diciendo después de este versículo número 17, que Jesús comenzó a caminar por las playas de Galilea y empezó a decirle a esas personas que estaban allí, se encontró con dos personas, con dos hermanos, y les dijo, vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato le siguieron. Aquellas personas que estaban trabajando, que estaban echando sus redes, dice que inmediatamente los siguieron. Y luego siguió caminando y se encontró a otras dos personas y les dijo exactamente lo mismo, síganme. Y ellos inmediatamente lo siguieron. Ahora, este punto me gustaría tocarlo desde dos puntos de vista. Primeramente, el reclutamiento. Es un poco interesante, es un poco extraño la manera en que Jesús hace este llamamiento a las personas. Para empezar, las personas a las que está llamando no son necesariamente las más competentes que digamos, no son las más aparentemente preparadas, no son las ideales, no son los mejores para que comenzara este movimiento. Imagínate que tú estás presente en este momento. El trasfondo es que Jesús va a comenzar el movimiento revolucionario, espiritual, más grande de todos los tiempos. Va a comenzar toda esta revolución mental de su filosofía, su doctrina, la espiritualidad de las personas. Y va a comenzar este reino de los cielos. Y uno se esperaría que él agarrara a las personas más preparadas, a las mejores, a las más competentes. Pero realmente no es así. A las personas menos indicadas aparentemente ante los ojos de la sociedad son a las que llama Jesús para que sean esa fuerza de ataque inicial, ese grupo primerizo, para que comenzara de ahí en adelante toda la revolución que iba a llevar a cabo. Y también incluso el método en que los empieza a reclutar. Ni siquiera es una entrevista previa, no hay formularios, no hay nada de eso. Ni siquiera revisa sus antecedentes, simplemente los llama. Los ve fijamente, los llama por su nombre y les dice, vengan, síganme, porque yo tengo algo mejor para ustedes, mejor de lo que están haciendo actualmente. Sin entrevistas, simplemente a esas personas que no tenían mucha preparación, que después en la Biblia se les conoce como personas del vulgo, que eran personas sin letras, es decir, no estaban preparados ni espiritualmente, ni académicamente, ni ministerialmente, no tenían mucho tacto con las personas, pero Jesús las llama. Y esto me parece que es una prueba del poder de Dios. Dios se glorifica a sí mismo, le da gusto, a él le gusta llamar a las personas que parecen menos indicadas para hacer las mejores obras. Y eso debe ser aliento para todas las personas, porque Él nos puede ayudar a nosotros a cumplir nuestros sueños y a que nosotros cumplamos los sueños de Él en este mundo. No importa la raza que seas, no importa la etnia que seas, no importa tu estatus económico, no importa tu nivel académico, no importa tu grado de intelectualidad, Él simplemente te puede tomar y puede llevar a cabo sus planes. Ahora, la segunda parte, la contraparte de este llamamiento, es la aceptación de ellos. La reacción ante esta invitación que les está haciendo Jesús es afirmativa, es sin vacilar. Imagínense que de repente llega una persona y te dice, ven y sígueme. Y tú sin más vas detrás de ella. Eso es algo incluso ilógico, es algo aventurado. Y me llama mucho la atención porque imagínense todas las probables dificultades que ellos podían enfrentar. Jesús les estaba diciendo que iban a dejar de ser esos pescadores que estaban siendo hasta ese momento. Y eso involucra muchas cosas. Involucra primeramente su trabajo. A todo lo que ellos estaban acostumbrados, de lo que ellos vivían, lo que habían hecho durante toda su vida, el oficio a lo que ellos se dedicaban, lo iban a dejar de ahí en adelante. Y esto involucra también su economía. Es decir, la sustentabilidad económica de toda su familia dependía de ese trabajo. ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a vivir su propia familia
sus hijos y los tenían, sus esposas, hasta su suegra dependía de ellos, de Pedro. Y él está diciendo, ya deja de trabajar y sígueme. Imagínense todo lo que pudo haber pasado por la mente de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Incluso por Zebedeo mismo, que le estaba quitando a sus hijos. Lo estaba abandonando, tal vez ya estaba viejo él y sus hijos lo ayudaban. Y simplemente se fueron detrás de esta persona. Y es algo que realmente llama la atención. Pero la verdad es que ni siquiera pensaron en eso, porque la respuesta es inmediata. Porque la verdad es que cuando Jesús llama, no importa nada más que seguirle. Y también es una invitación para ti, una invitación para mí, para todos nosotros. Jesús nos forma y nos va educando, nos va preparando para cumplir su ministerio. Jesús nos invita a que formemos parte de este movimiento revolucionario, sin importar quién seas. Él te da la oportunidad, Él te pide que lo sigas, que le sirvas, que le ayudes. Y sí te da esta promesa muy importante, que tu futuro va a ser mejor que tu presente. Y Él les dijo que incluso en el acto mismo de seguirlo, iba a ser mejor. Y si ustedes ya no van a estar pescando peces, sino que ustedes van a pescar hombres, van a ayudar a las personas. Entonces esto es algo muy prometedor, es algo que es reconfortante, porque tenemos esa seguridad que Él nos transmite. Entonces este es el mensaje que quiero compartir con ustedes, la utopía social. Primeramente, el previo, la antesala, para que pueda haber ese cambio a nivel global, es el arrepentimiento. Si hay algo en tu vida que estás haciendo mal, que tú estás consciente que tal vez no deberías, pero tal vez te gusta mucho, tal vez incluso ya ni quisieras hacerlo, pero sigues atado a eso, Dios te puede ayudar. Y también que comprendas el impacto social que tiene esto. Si tú tratas de cambiar y de ser una mejor persona, tu entorno va a ser mejor también. Desde tu familia, tu comunidad, tu colonia, tu región, tu legislación, toda la comunidad que esté contigo a ti, las personas inmediatas, todas las esferas sociales de las que tú formes parte, van a poder ir cambiando en la medida que tú cambies. Y van a mejorar en medida de la fuerza que tú le pongas a ese cambio. Y vimos también que el reino de los cielos es esa utopía social. La iglesia en este mundo es la que tiene la mejor forma de gobierno. Y no quiero que se malentienda esto, porque incluso las personas de ese tiempo, de la época de Jesús, los que eran contemporáneos a él, malentendieron esto, porque todos esperaban a que realmente fuera un golpe de Estado contra el gobierno que estaba imperando en ese momento, pero no fue así, sino que el trasfondo de ese gobierno es espiritual, es metafísico, es algo que va en el corazón de las personas. Y también es algo que va más allá de esta tierra. Dice también en la carta a los colosenses y a los filipenses que debemos de poner nuestra mira en el cielo, porque allí está nuestra ciudadanía. Entonces, debemos de comprender esto, que el cambio social es algo que Dios busca, pero no solamente por el mero hecho de ser altruista o de ayudar a la comunidad, sino que Él va con un objetivo más trascendental, que es la espiritualidad de las personas. Y también notábamos, el ejemplo de Jesús es que emprendas algo, que comiences a hacer algo, que no esperes a que tengas todas las cosas que tú creas necesarias, sino que al menos saques un prototipo, que hagas un primer esfuerzo, que comiences a hacer algo, que dejes las excusas y dejes de esperar otras mayores razones, sino que simplemente por el hecho de que ahora puedes, porque Dios te lo permite, hagas algo. Y notábamos también el reclutamiento que hace Jesús. Él llama a las personas sin importar nada de esas personas, simplemente con este único requisito y esta condición de que realmente practiquen ese arrepentimiento y busquen la mejoría de su propia persona para obtener la mejoría colectiva, y que Él espera que nosotros reaccionemos de una forma positiva, con prontitud, como a las personas que vimos en este ejemplo bíblico, como Pedro y como Juan, como Jacobo, como Andrés, que no nos tardemos en reaccionar. Si sabemos lo que quisiéramos hacer, lo que quisiéramos ver reflejado en el mundo, formemos parte del cambio, hagamos algo nosotros mismos y formemos parte de este movimiento que ya comenzó Jesús, que ha revolucionado el mundo y que lo seguirá haciendo. Así que te invitamos a que seas parte de esto, conoce más a Dios
Y si ya tú ya lo conoces y profesas ser cristiano, también atrévete a conocer mejor su doctrina. Y si tú eres joven y tal vez eso te parezca un poco confuso, difícil, prepárate más con la enseñanza y forma parte de este movimiento, que es el más grande a nivel global, para que te vaya también a ti. E incluso aunque no se logre muchas cuestiones a nivel terrenal, siempre hay una promesa de algo espiritual y de algo eterno. Y eso es una garantía que Dios nos da a todos. Y es algo con lo que yo también te comparto esta invitación. Atrévete a formar parte de la iglesia de Cristo. Involúcrate en estas cuestiones espirituales para que también vayas obteniendo los beneficios que nos deja todo esto. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos. Y estén también atentos para próximas transmisiones. Que Dios les guarde.